¿Se pueden leer otro tipo de datos? Pues sí, se puede leer. Yo he leído números reales, pero podríamos leer cadenas de caracteres. Vamos a hacer ahora uno similar, pero para leer cadenas de caracteres. Con eso de camino practicamos las tablas de cadenas de caracteres. Vamos a mi fichero de funciones. Y entonces voy a definir, igual que tengo tabla real, una tabla para guardar cadenas. ¿Cómo se define una tabla para guardar cadenas? Pues typedef cadena, tabla cadena. ¿Cuántas? Pues voy a poner, por ejemplo, numbal también. He definido una estructura para guardar una tabla de cadenas de caracteres. Y ahora voy a hacer una función que sirva para leer, igual que he leído antes, valores reales, pues ahora voy a leer una cadena de caracteres. ¿Cuál será su prototipo? Pues su prototipo será el mismo de antes, salvando que ahora ya no devuelve una tabla de reales, sino una tabla de cadenas. El corchete, efectivamente. Fijaros, ¿hay algún problema porque yo llame a la función nueva lectura fichero, igual que la que se llamaba antes lectura fichero? La respuesta es no, porque los argumentos son diferentes. Esa es la argumentación. Es decir, aquí tengo que va a devolver una tabla de cadenas y aquí tengo que va a devolver una tabla de reales. Luego el compilador entiende que son funciones diferentes, no importa que las llame con el mismo nombre. Voy a reutilizar la que tengo de antes, porque se va a parecer mucho, lógicamente. Lo único que va a cambiar es que aquí, en vez de tabla real, es tabla cadenas. Lo demás sigue igual. Y otra cosa que cambia es el formato de lectura. Aquí van a ser cadenas. Y como van a ser cadenas, no hay que poner ampersand. Aquí se le cambia el formato. Aquí se le quita el ampersand. Vamos a crear el fichero de datos con cadenas. Voy a llamarle así, cadenas txt. Lo salvo. ¿Cuál era el tamaño que tenía? Voy a aumentar el tamaño para que no tenga problemas. A 10. ¿Qué me falta? No he cambiado el programa principal. Tengo que definir una variable de tipo cadena, tabla cadena, que se va a llamar, por ejemplo, palabras. Aquí voy a cambiar valores por palabras. Y los valores leídos son, eso no cambia. Aquí en vez de valores pongo palabras. Y en vez de tanto por ciento F pongo tanto por ciento S. Por ejemplo, salto de línea cada vez. Repito lo que he hecho. Antes tenía la lectura de fichero con valores reales, ahora voy a tener una lectura de fichero con cadenas de caracteres. Defino la tabla de cadenas de caracteres que se va a llamar palabras, llamo a la función lectura fichero, me devuelve el número de elementos que he leído y en el vector de cadenas, palabras, me devuelve una tras otra las palabras. Lo que tengo que cambiar, lógicamente, es el formato del printf, porque ahora voy a imprimir cadenas de caracteres, que es tanto por ciento S. Pero ahora ya debe funcionar. Bueno, pues son 6 las variables leídas y son esas 6 que veis ahí. Es decir, que este método de lectura de tablas nos sirve para leer variables de tipo numérico, vectores de número o vectores de cadena de caracteres.